La radio, cuna de la revolución democrática y cultural en Bolivia, presenta Evo Pueblo, líder de los... Señoras y señores, oyentes, amigos en todo el territorio nacional, les saludamos muy cariñosamente una vez más en esta mañana y con esa canción que ya es característico de nuestro programa en Evo Pueblo, líder de los humildes, canción en la que tiene además autoría el hermano Evo Morales, con quien ya estamos en contacto en este momento a través de la línea telefónica. Y quiero saludarlo, hermano presidente Evo Morales, en este año nuevo andino, cuando estamos cumpliendo los 5.528. Hermano Evo, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto de escucharlo. Muchas gracias, Ramiro. Nuevamente un saludo a todo el equipo de trabajo de Cabazacho en Coca, y a todos los medios de comunicación municipales, indígenas, radios comunitarias, inclusive algunos medios de comunicación privada que se suman en todo el territorio nacional, en campo, ciudad. Muy contento y aprovechar esta oportunidad desde Argentina, decirles recibamos con mucha esperanza el Año Nuevo Andino Amazónico, esperando que los rayos del sol que llegan hoy nos bendigan y den la energía en este nuevo ciclo que comienza. Quisiéramos de un gran deseo que la democracia vuelva a nuestra querida Bolivia y, como siempre, el pueblo unido, organizado, movilizado garantice la estabilidad política, económica, social, porque la estabilidad política y social garantiza el crecimiento económico y el bienestar para el pueblo boliviano. Aprovecho esta oportunidad para recordar a todo el pueblo boliviano que gracias a nuestra revolución democrática cultural, como siempre llevamos nuestras políticas a las Naciones Unidas. Los años pasados hemos planteado a las Naciones Unidas el reconocimiento al 21 de junio como Día Internacional de Celebración del Solsticio, que festejamos desde tiempos ancestrales los pueblos de Abya y en Bolivia también como un Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco. Sigamos defendiendo nuestra identidad y tradiciones, aunque, hermanas y hermanos, debemos estar convencidos. Hay grupos, hay políticas del sistema capitalista que lo dicen: para acceder a la modernidad hay que renunciar a nuestra identidad. Es una tarea nuestra como Macien recuperar nuestra identidad. Yo siempre digo, la diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad. Es el mejor momento, este Año Nuevo Andino Amazónico, recordar las formas de vivencia en comunidad, en colectividad, en solidaridad y especialmente en complementariedad. Además de eso, en armonía con la Madre Tierra. Por eso decirles, hermanas y hermanos desde Argentina, desear mucho éxito en este nuevo Año Nuevo Andino Amazónico. Muchísimas gracias. El mismo deseo para nuestro hermano Evo Morales desde Argentina. Y permítame, si hablamos un poquito más de este año nuevo, hermano presidente, porque tenemos varios temitas en agenda también, temas importantes los cuales vamos a dialogar, principalmente en un mensaje que habitualmente nos tiene el hermano Evo los días domingos. El tema del Año Nuevo Andino Amazónico, como usted decía, hermano presidente, va más allá de una simple creencia o un simple simbolismo, como que en algún momento algunos medios lo tratan, digamos, de reflejar, sino es algo mucho más profundo en el calendario anual y dentro de lo que es el proceso de siembra y todo lo que significa en la zona andina y amazónica, hermano presidente. Usted recordaba muy bien lo que se hizo en la gestión en la presidencia cuando la ONU reconoce el 21 de junio como Día Internacional.
¿Cuál es la connotación al interior de nuestro país y, claro, la connotación internacional? ¿Por qué es importante que la comunidad internacional reconozca, hermano presidente, como el Día Internacional de la celebración del solsticio, lo que significa de repente que no solamente es Bolivia, sino que en el mundo entero hay un elemento importante que tiene como una situación de unidad esta fecha, hermano presidente? Bueno, es mucho para comentar, pero aprovecho esta oportunidad para un mensaje. El 21 de junio, Año Nuevo, para todos los pueblos del hemisferio sur. Los calendarios de los pueblos indígenas originarios expresan los ciclos de la Madre Tierra y del cosmos, marcados por las fases del Sol y de la Luna, que constituyen los relojes maestros del universo en nuestro sistema solar. El calendario andino amazónico y chaqueño es un calendario lunisolar que marca las fases del Sol y de la Luna. En Aymara, saben las hermanas y hermanos, Paxi significa mes, pero también significa luna, señalando una clara relación entre ambos. Las 4 fases lunares con una duración cada una de 7 días aproximadamente, y las 4 semanas que tiene el mes, dando en ambos casos ciclos de 28 días. Este calendario entonces está distribuido en 13 meses de 28 días cada uno, que en total suman 364 días que conforman un año. El día número 365 está dedicado a la ceremonia del sol, Wilcacuti, retorno del sol en Aymara, e Inti Raymi, día del sol en quechua. El 21 de junio marca el inicio del año nuevo originario en el hemisferio sur, así como en el hemisferio norte. Las culturas ancestrales celebran el año nuevo el 21 de diciembre. En Aymara celebramos también Vilcauro, Día del Sol. El 21 de junio marca el punto mayor de alejamiento de la Madre Tierra y el Padre Sol, solsticio de invierno, por lo que constituye en el día más frío del año. Los calendarios ancestrales acompañaban manifestaciones de la naturaleza, como los solsticios y equinoccios, que además de señalar el momento preciso para sembrar y cosechar, permitan unirnos y vivir en armonía con la naturaleza. Al amanecer del día 21 de junio, se reciben los primeros rayos del Sol Padre en un nuevo ciclo, en una búsqueda de recibir esa energía de inicio y proyectar ese nuevo ciclo, no solamente con fuerzas propias, sino con la fuerza del universo. Muchos de los tiempos y en los templos construidos por nuestros ancestros estaban orientados según los cambios del sol. Uno de ellos es el templo de Calasasaya en Tiahuanaco, por lo que cada año miles de peregrinos llegan a este lugar de todas partes para recibir esos primeros rayos solares desde aquel milenario observatorio solar. El templo de Calasasaya en Tiahuanaco permite observar los cambios de la trayectoria del Padre Sol con respecto a la Madre Tierra, marcando los cambios de estación y por consiguiente la emanación de diferentes tipos de energía solar que además coinciden con algunos lugares energéticos de gran trascendencia. Así los rayos solares del 21 de junio, solsticio de invierno, entran
por el lado noreste del templo. Este lado además coincide con los picos del Nevado y Yampo. Los rayos solares del 21 de marzo y el 21 de septiembre, equinoccios de otoño y primavera respectivamente, entran por la parte central, y finalmente los rayos solares del 21 de diciembre, solsticio de verano, entran por el lado sudeste y se alinean con el Nevado y Limani. Los pueblos indígenas originarios sabemos que para lograr armonía de nuestras vidas debemos unirnos a los ciclos de la Madre Tierra y del cosmos. Por eso, la importancia de recuperar el calendario indígena originario, y no solo tiene que ver con algún tipo de reivindicación social o política, sino con la urgencia de volver a unirnos al ritmo y vibración del universo, que nos permitirá una nueva percepción y expresión de la vida. El calendario vigente y hegemónico en la actualidad es el calendario gregoriano, promulgado por el Papa Gregorio XIII, después de la conversión de Roma al cristianismo. Es importante saber que haber adoptado el calendario gregoriano no tenía nada que ver con buscar mayor exactitud de la observación astronómica, sino más bien con aspectos de carácter político-religioso, vinculados a la búsqueda de expansión de poder. Hoy, el calendario gregoriano está desfasado de los ritmos del tiempo, así como el ser humano moderno está alejado de su propia naturaleza. Hermanas y hermanos, nuestros ancestros sabían de la importancia de conocer y seguir el ritmo de los cambios del universo, teniendo una referencia astronómica y no simplemente una convención humana. Estudiosos plantean que el calendario es una estructura para comprender la relación entre tiempo y poder. Cualquier pueblo o sociedad que quiera tener en sus manos su propia historia debe entender la dinámica del tiempo. Pues la expansión de sus sociedades depende de su calendario. Por esta y muchas razones, es trascendental proyectar la recuperación de los calendarios ancestrales como parte del proceso de reconstitución de nuestra identidad y por lo tanto de nuestra fuerza. El 21 de junio del 2020 iniciamos el año nuevo 5528 dentro del calendario antiguo. Es larga nuestra historia, hermanas y hermanos. Siempre es importante reflexionar, siempre es importante recuperar nuestra identidad, pero también nuestra vivencia que vienen de tiempos milenarios. Qué importante reflexión, y recordando toda esta parte de la historia en Bolivia y en otros lugares también del mundo. Nos llegan muchas fotografías, hermano Evo, desde diferentes lugares del interior del país. En este momento, en algunos lugares ya recibiendo los primeros rayos del sol, en otros preparándose y en otros sectores ya han recibido. Con todo es una gran fiesta la que tenemos, y justamente recordando algunos años atrás, mucha cantidad de gente que se reunía para celebrar y recibir los primeros rayos del sol con ceremonias ancestrales que se han multiplicado en diferentes lugares. No conocía, por ejemplo, antes de Sipe en Quillacollo, luego en otros lugares a nivel nacional. Es una ceremonia increíble la que hemos tenido hace algunos años simplemente atrás. Hermano Evo, nuevamente mil felicidades. La gente que nos está escuchando también
esperará el mensaje que usted ya nos ha manifestado en este año nuevo andino. Hermano Evo, así que una vez más, un gran saludo y felicidades para usted y para todos quienes celebramos este año nuevo andino. Permítame cambiarle el tema, si no tiene algún complemento, hermano presidente. Estamos nuevamente con usted desde Argentina. Recuerdo perfectamente, cada año visitamos lugares históricos, milenarios, lugares que tienen que estar ligados a nuestra vivencia, como a este año nuevo andino amazónico. Estuvimos en Tiahuanaco varias veces, estuvimos en Orinoca, estuvimos en Santa Cruz, un lugar muy interesante, en Cochabamba. Lamentablemente este año la pandemia hasta nos ha alejado de esta forma de vivencia, de recordar el año nuevo andino amazónico. Esperamos pronto estar el próximo año, recordar, como siempre hicimos, con música originaria, recordando nuestra historia, refrescando nuestra memoria, y de esta manera recuperar la forma de vivencia, ¿no?, en armonía entre seres humanos. Nuevamente, muchas felicidades, deseo mucho éxito a todas y a todos, no solamente en Bolivia, sino de toda Avia. Qué palabras tan importantes, hermano presidente. Muchísimas gracias. La gente que nos escucha se sentirá muy contenta, no solamente por escucharlo, sino también por recordar lo que en muchos años hemos estado realizando en este año nuevo andino. A todos nuestros oyentes que están siguiéndonos a través de las distintas emisoras, a través del Facebook, a nuestros facebookeros y a la gente que nos viene siguiendo a través de los medios televisivos también, decirles muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Uno de los temas que se ha estado propagando bastante en el país, sobre todo en las zonas rurales, y con cierto temor además, hermano Evo, es lo que de pronto también apareció en la información como grandes hechos calificados como presuntos hechos de terrorismo en el país, calificados así por parte del gobierno, el régimen actual que gobierna nuestro país. Y está relacionado al tema del sistema 5G. Ha recorrido en gran parte de Bolivia, y en el trópico también lo hemos sentido así, una información totalmente, creo, malintencionada en relación a esta tecnología, el 5G, como mucha gente dice, las antenas 5G, que según esta información existen en Bolivia, en fin, esto ha generado mucha preocupación inclusive. Hermano Evo, en su gestión, siendo el gerente anterior de Entel, ¿se había hecho algún anuncio respecto de esta nueva tecnología? Quisiéramos conocer tal vez de propia voz qué información tenemos en relación a este tema, el 5G. Hermano presidente. Hechos pasados, tenemos información que China estaba proyectando una nueva tecnología llamada 5G. Como siempre, es un derecho de los pueblos del mundo, nuevos descubrimientos, nueva tecnología, y no se da mucha importancia. Sin embargo, me ha llamado la atención que en las últimas semanas mucho comentario y mal comentario sobre la tecnología 5G. Traté de investigar si avanza esta nueva tecnología en China. Y cuando ya hay llamada telefónica, saludo, agradezco a compañeros que tienen mucha confianza para también informarse mediante Evo qué es ese 5G. Porque expresa molestias en algunas ciudades intermedias, en algunas provincias,
hasta me llamaron de Orinoca, diciéndome que yo había ya acordado, ¿no?, instalar 5G y que 5G estaría matando a los viejos. Bueno, que sabíamos que estaba pues preparando esta nueva tecnología, pero ningún acuerdo. Y a partir de ese momento empecé a averiguar qué estaba pasando, de dónde viene este 5G, para mayor información, y si está en Bolivia, en América Latina o en qué países del mundo. Y quiero decir a la población, al pueblo boliviano, primero, está totalmente confirmado, esta es nueva tecnología que organiza o que construye o promociona China. Pregunto, ¿a qué países de América Latina o de América había llegado? No está ni en América ni en Europa todavía. Pero siento que es parte de una guerra económica. Claro, parece esta tecnología, y hay que investigarlo todavía, es de mucha potencia. Las virtudes que tiene esta tecnología 5G de industria china, según información, aumentará la velocidad de conexión hasta en 100 veces más. Producirá al mínimo el tiempo de respuesta de la web. Multiplicará espontáneamente el número de dispositivos conectados. Tiene muchas aplicaciones. En otras palabras, estaremos conectados a todo el día y en el menor tiempo posible. También se conoce como el Internet de las cosas o de la inteligencia artificial. Es decir, estoy entendiendo que es una nueva tecnología mejor que tenemos hasta ahora en temas de comunicación. Hasta ahora se sabe en los países, ¿no?, estarían aumentando en algunos países, pero también, sobre todo, en países del imperio inglés, yo diría, prohibiendo y comentando una clara campaña contra tecnología 5G. ¿Qué entiendo? Primero, compañeros, es parte de una guerra económica entre potencias. Una guerra sucia de Estados Unidos contra la tecnología de China. Esto no es una tecnología de Estados Unidos, es de China. De eso estamos convencidos. Como tiene muchas aplicaciones, como hace un momento brevemente explicaba, pues China tal vez gane a Estados Unidos y Estados Unidos hace una campaña sucia. Yo solo quiero decirles, hermanas y hermanos, es importante hacer talleres, seminarios, para conocer mejor, antes de estar molestando a nuestras antenas. Aquí, quién sabe, me equivoque, pero veo así, entiendo así. Parecía ser que la misma gente del gobierno está haciendo correr ese rumor para que la gente se levante y tumben antenas, como hicieron en algunos municipios. Y después nos echen la culpa. Masistas terroristas están tumbando antenas. Yo preguntaba a algunos compañeros dirigentes, ¿qué está pasando? Donde hubo atentado a algunas antenas. Y me decían algunos dirigentes, no conocemos, aparecieron jóvenes extraños ahí agitando
y alguna población confundida acompañando para atentar contra las antenas. Parecía ser que está bien organizado, bien planificado, confundiéndonos con mala información, atenten contra nuestro patrimonio, porque finalmente las antenas, no, de Entel, así sean del sector privado, como Viva, Tigo, son bienes del pueblo, prestan servicio, y algunos son patrimonio del pueblo boliviano, como los bienes de Entel. Ustedes, compañeras y compañeros, están escuchando por los medios de comunicación, masistas terroristas, están tumbando antenas. Y los dirigentes responsables no se meten en esta situación. Y algunos les tratan de traidor, algunos compañeros por ahí. Entonces yo quiero decirles, primero, no hay tecnología 5G en toda América, ni en Europa. Pero es una tecnología de China. Hay que investigarlo, hay que conocer mejor todavía. ¿Cuándo llegará? Yo preguntaba, ¿cuándo va a llegar? ¿A qué país de América Latina va a llegar primero? Me decían que Uruguay está muy avanzado, llegaría el próximo año, pero al final del próximo año si llega. Tampoco está garantizado. Y con mala información, con comentarios, hay que investigar de dónde viene, de dónde salen esos comentarios. Alguien está promoviendo que por falta de información, buena información, empecemos a atentar el patrimonio, los bienes del Estado. Entonces yo solamente quiero decir, hermanas y hermanos, repito nuevamente, podemos equivocarnos, puedo equivocarme, entonces mejor hay que buscar algún experto que nos venga a informar. Haremos ese taller que recomiendo, debatamos en nuestras reuniones, que es tecnología 5G, de qué industria, para qué sirve, si hay programas en Bolivia o no. Pero sospechosamente nos movilizaron en algunas regiones y por ahora mejor empezamos a investigar que atentar contra nuestras antenas en toda Bolivia. Claro. Y lo preocupante, hermano Evo, fue que el régimen actual acusa directamente a nuestras organizaciones sociales de ser autores de atentados, supuestos atentados terroristas, con la quema de algunas torres, como las que se ha dado, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba, en la zona sur, y en el departamento de Santa Cruz. Ayer Arturo Murillo repetía una vez más indicando que en el Chapar, en el trópico, han hecho caer una torre, y es totalmente falso que en el trópico de Cochabamba haya caído alguna torre, como queriendo involucrar a nuestras organizaciones de las 6 federaciones en esto que aparentemente ellos lo califican como un atentado terrorista que se está dando en diferentes puntos del país. Hay información que corre a través de redes sociales. Es increíble cómo alguna gente hace correr información de imágenes supuestamente 5G, audios que inclusive aparentemente graba algún compañero indicando que en tal lugar u otro lugar, 5G, hasta en los medios de comunicación, pues, sus titulares decían, hacen caer torres 5G, cuando en realidad en el país no existe 5G. En el trópico, las 6 federaciones han tomado una decisión de cuidar, de hacer vigilias, y no permitir que de parte del régimen actual se aprovechen o traten de involucrar, cuando, como usted decía, hermano presidente, estos son patrimonios del Estado boliviano, siendo que mucha de las torres de servicio tenemos en el país le pertenecen a la empresa nacionalizada Entel.
¿Qué le parece la decisión tomada por la coordinadora de las 6 federaciones de asumir, al contrario de lo que nos acusan, más bien un resguardo de este patrimonio, hermano presidente, tal vez para ir concluyendo este tema que tiene que ver con las antenas 5G? Yo saludo la responsabilidad de nuestros dirigentes, hombres y mujeres del trópico, acompañados siempre por nuestras autoridades locales, me refiero municipales. Es importante, hermanas y hermanos, debatir, conocer muy bien y no entrar al juego del gobierno de facto. Muchísimas gracias. Estamos, como siempre, en este diálogo de fin de semana, en día domingo, con el programa Evo Pueblo, líder de los humildes, en contacto telefónico con nuestro hermano Evo Morales. Cambiamos de tema, hermano presidente. ¿Cómo ve la salud de la democracia en nuestro país, hermano presidente? Ramiro, usted me quita la palabra. Adelante, hermano Evo, adelante. Públicamente. Yo decía que es importante cuidar el patrimonio. Siempre de eso nos hemos caracterizado. Cuidar los bienes del Estado, que son bienes del pueblo boliviano. Y yo estoy casi seguro, de acá a poco tiempo se va a saber quién es el que hace tumbar antenas. No va a ser el pueblo, sino va a ser justamente el gobierno usando una guerra sucia, mentiras y mentiras. Yo no había escuchado, usted me está confirmando, porque alguien me dijo ayer en una llamada telefónica desde el trópico Cochabamba que una de las autoridades del gobierno de facto había dicho que en trópico han tumbado antenas. Y no se ha tumbado ninguna antena. Quisieran eso, el gobierno de facto, antenas tumbadas para justificar una represión, quién sabe, detención de los dirigentes. Es una abierta provocación. Provocación. Y por eso, compañeras y compañeros, no solamente al trópico, sino al pueblo boliviano, a nuestros movimientos sociales, va a venir qué más acusaciones, qué más difamaciones, ¿no? Que evidentemente cuando no hay motivo de represión, el gobierno de facto provoca para la reacción del pueblo. Hemos llegado a esa situación. Por supuesto, sobran motivos de reivindicación frente a la ausencia del Estado. El pueblo con paciencia soporta, el pueblo con paciencia cuida sus bienes y vienen provocaciones para crear tal vez conmoción en el país. Por eso felicito a los compañeros del trópico. Igualmente creo que después de algunas conversaciones ya nos dimos cuenta y no entrar a estas provocaciones y no entrar al juego del gobierno de facto. Claro, le decía, hermano Evo, y mil disculpas, el tema del 5G, las provocaciones a los que hace referencia, este último, por ejemplo, si como información, de repente lo tiene también, primero fueron las antenas 5G, y luego ayer se divulga una información que genera naturalmente la reacción de mucha gente y de nuestros hermanos de organizaciones campesinas en Cochabamba, cuando por una llamada de un presunto atentado en uno de los sectores, una de las obras que en su gobierno en los primeros años se concluyó, el sueño cochabambino, Misicuni. Una gran obra para Cochabamba que no lo estamos sabiendo aprovechar finalmente. Y ayer surge una información en conferencia de prensa, el ministro Murillo señalando que había una llamada de posiblemente atentado y que por eso los militares estaban resguardando. Esto generó
una reacción natural de la población que rechazó presencia militar, y nuevamente hay una acusación en sentido de que se atenta o presuntos terroristas atentan contra instituciones o instancias nacionales, en este caso el tema de Misicuni. Yo digo, hermano Evo, no sé si coincide, solamente le planteo el tema. Misicuni es un proyecto muy sensible para el departamento de Cochabamba, para la ciudad de Cochabamba, que no lo estamos sabiendo aprovechar, pero que tendría una connotación terriblemente fuerte si pasara algo de repente. La gente ayer reaccionó y reclamó aclaración del ministro cuando él acusó a que ciertos sectores campesinos intentaban atentar. Es decir, pareciera que se viene provocando a nivel del régimen diferentes situaciones, esperando una reacción de parte del pueblo boliviano. No sé cómo ve este tema a propósito de todo lo que iba ya explicando hermano Evo. Sorprende todas las provocaciones que vienen del gobierno. Sorprende, ¿verdad? Y debe ser motivo de reflexión, debe ser motivo, yo digo, de análisis, debate permanente. Quiero decirles, a mí también me ha sorprendido que el pueblo o las fuerzas sociales estarían atentando contra Misicuni. Pero yo no puedo entender cómo es eso. Y sobrevuelan además de eso. Y frente a esas declaraciones, falsas acusaciones, rápidamente el movimiento campesino de la región hace su voto resolutivo. ¿Y qué dice en su voto resolutivo? Saludo, agradezco, felicito a la Central Regional Campesina de Misicuni, provincia de Quillacollo, fundado el 25 de agosto de 1988. Voto resolutivo. Es decir, con su mano a letra. Dice, en la comunidad de Cochamay, la subcentral norte de Misicuni, a los 20 días del mes de junio del año 2020, siendo ahora 13 post-milenio, los 30 sindicatos y 8 subcentrales y las organizaciones bartorinas, hombres y mujeres, resuelven primero, como comunarios, corremos el riesgo de contagio de COVID-19, lo cual los militares de policía son los que propagan la enfermedad. Por esta razón, no permitimos el ingreso porque ellos están diariamente en las calles. Segundo, según las informaciones a través de las redes sociales, el informe del señor ministro Arturo Murillo nos menciona como terroristas a los comunarios de Misicuni. Tercero, lo cual desmentimos todo lo dicho del señor Murillo. Como comunarios somos las centinelas y guardianes de nuestro proyecto, como ser la presa de Misicuni y la antena telefónica, lo cual nos ha costado años en construir en nuestro lugar. Cuarto, como comunarios autoconvocados, sabemos de que existen indicios mencionando de que nosotros destruir la presa y cerrar las válvulas, tumbar antenas y otros. Como lugareños totalmente desmentimos las indicaciones del señor ministro Arturo Murillo. Con las declaraciones del señor ministro, en vano están convulsionando al pueblo boliviano y a los comunarios. Es decir, compañeros, imagínense, están acusando que el gobierno está convulsionando al país con esta clase de mentiras y acusaciones, falsas acusaciones al movimiento campesino y otros sectores sociales. Yo creo que están de provocación a provocación. Y recordarles, a ver, la semana pasada dice,
Evo instruye que el narcotráfico pague 350 bolivianos por día a los que atenten contra el gobierno. ¿Qué mentira es esto? No sé si están locos. Que algunas autoridades del gobierno de facto, en vez de dotarlos un psiquiatra, hay que dotarlos un veterinario. No se puede entender de dónde se inventan esa clase de mentiras. Dice, el gobierno boliviano acusa a Evo Morales de terrorismo y desestabilización. Otra mentira. La semana pasada dijo que por mi culpa hay muertos y contagiados en Trópico, y compañeros de Trópico saben exactamente más bien, pidiéndoles públicamente cómo cuidar la cuarentena. Hay que cuidarse, orientando, ¿no? ¿Saben, hermanas y hermanos, otra acusación en la zona, ¿no? La madrugada, secuestrado 2 periodistas de Unitel. ¿Qué secuestrados? Que siento que algunos van a provocar y aparece también otra gente ahí molestándoles. No es el pueblo. Y cuando afirman, y esto es muy grave, si tocan a un soldado o policía nuestro, no se quejen de las consecuencias. Otra amenaza, ¿con quién están amenazando? Pero también yo saludo las declaraciones del comandante general de la Policía Nacional con motivo de su aniversario. Me ha sorprendido. El comandante de la policía aboga por un diálogo y advierte que no hay margen para error. Textualmente, ¿qué dijo? En su aniversario del 194 aniversario de la Policía Nacional, un acto realizado en presencia del presidente de facto. Textualmente, entre comillas, estamos conscientes del actual contexto de extrema complejidad política y social en la que vivimos en nuestro país, que definitivamente requiere del compromiso, iniciativa y creatividad política y social para generar escenarios de diálogo y consensos. No está hablando de confrontación, de represión. Siempre en cualquier sector social o cualquier institución habemos buenos y malos. Está pidiendo diálogo y no amenazando cuando dice, si tocan un soldado o policía nuestro, no se quejen de las consecuencias, amenazando, mientras el comandante general de la Policía Nacional está diciendo de diálogo y consenso. Aunque el mismo acto, ya dice a la señora Áñez, si no hay orden, seguridad ni ley, no habrá reactivación económica. La reactivación económica no se hace con represión. La reactivación económica no se hace con orden de detención, de persecución política, sino se hace con programa, con política económica. La reactivación económica no se hace sometiéndose al Fondo Monetario Internacional. La reactivación económica no se hace paralizando todas las empresas públicas y todas las construcciones pequeñas, medianas y grandes. La reactivación económica no se hace sin desembolso a las empresas constructoras. Porque cuando paralizan las obras, empresas constructoras sin dinero y obreros sin trabajo. Eso es lo que está viviendo. La reactivación económica no se hace cerrando ministerios, menos embajadas. Entonces, que hay profundas diferencias de carácter programático e ideológico. Yo que veo
hermanas y hermanos, quiero ser muy sincero, desde Argentina, está provocando al pueblo que seguramente quiere que haya una convulsión, quiere que haya una confrontación y justifique cualquier represión. Aprovecho esta oportunidad para denunciar lo siguiente: a padres, madres de los soldados que prestan el servicio militar obligatorio. El comandante en jefe ha instruido el licenciamiento del primer escalón o del primer reclutamiento de este año debe ser octubre. O perdón, del segundo escalón del año pasado. Es un año. Tenía que ser en junio, ahora tenía que estar licenciándose. Y ahora está postergando para octubre. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 4 meses más de servicio militar. ¿Para qué están postergando? En ese momento deben estar en pleno reclutamiento. Además de eso, también quiero que sepan, la promoción de nuevos subtenientes van a adelantar para octubre y la promoción generalmente es diciembre. Octubre, noviembre, diciembre, está adelantando 3 meses para la promoción, graduación de los nuevos subtenientes. En el ejército, en la Fuerza Aérea Boliviana. No tengo información de la Armada, debe ser lo mismo, porque se manejan conjuntamente las promociones. Por una parte, posterga el licenciamiento de junio a octubre, y por otra parte, adelanta la graduación de subtenientes a octubre en vez de que sea diciembre. ¿Qué está planificando algunos comandantes, especialmente con el comando en jefe de las Fuerzas Armadas? Y seguramente cuando está anunciando, amenazando al pueblo boliviano, que sepa, ese gobierno no amenazando, no intimidando al pueblo, concertando con ellos, escuchando al pueblo. Pero cuando se trata de imponer políticas ajenas al pueblo, como las privatizaciones, claro, recordemos, hermanas y hermanos, a todos los sectores sociales, en el pasado cómo se firmaban los contratos de privatizaciones en hoteles, bajo seguridad de la policía, la primera anilla, la segunda anilla, Fuerzas Armadas, las calles tomadas porque la gente estaba protestando contra los contratos de privatización. Y refresquemos la memoria para privatizar los hidrocarburos. En los contratos, ¿qué decía? El titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Yo aprendí como Padre Nuestro. Claro, cuando negociábamos con los gobiernos y pedíamos la nacionalización de los hidrocarburos, ¿qué nos decían? Ministros de gobierno nos decían, cuando está bajo el suelo es de los bolivianos, cuando sale del suelo ya no eran de los bolivianos, en boca de pozo. ¿Y el titular quién es el titular? La transnacional petrolera. El titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. ¿Ya? Con eso se entregó a las petroleras. No había presencia del Estado en control de los megacampos, ni en los campos gasíferos. No sabían cuánto se producía, cuánto se vendía. Además de eso, del 100% de ingresos, 82% para las petroleras y 18% para los bolivianos. ¿Cómo pues Bolivia va a tener plata entonces? Que el 82% de la plata se vaya fuera de Bolivia. Y yo siempre digo, el pueblo tan sabio, desde los distintos sectores sociales, son obreros, petroleros,
indígenas, campesinos, profesionales, gente comprometida con su país. Nos hemos organizado políticamente y cambiar esos modelos económicos. Nuevamente quiero decir a los sindicalistas, a organizaciones sociales, siempre el pueblo tenía poder, el poder sindical, el poder comunal, pero con el poder comunal no podíamos nacionalizar. Entonces era importante tener el poder político, el poder electoral. Por eso que estamos en nuestro movimiento económico. Y recordemos, al instrumento político nunca nos han reconocido la sigla por instrucción de Estados Unidos. Cuando hemos llegado al gobierno, recién hemos incorporado IPCP al MAS. El MAS, David Áñez Pedraza nos ha regalado. Áñez, a lo mejor era pariente de la presidenta de FACTA, pero nos ha regalado un veniano, que en paz descanse. Es algo histórico si quisiéramos repasar nuestra historia de nuestro movimiento político, que es el brazo político, antes solo del movimiento indígena, originario y campesino, habla de todos los movimientos sociales, con diferencias, por supuesto, porque aquí hay una cosa que nos alinea. Quienes militamos, simpatizamos con este movimiento político, más IPCP, de principio somos antineoliberales, anticolonialistas y antiimperialistas. Puede haber algunos problemas, por supuesto. Me equivoqué tal vez, nos equivocamos, somos seres humanos. Pero los resultados, gracias a la unidad del pueblo, nadie va a rechazar, nadie va a desconocer. Entonces, yo veo, hermanas y hermanos, hermano Ramiro, que hay una constante provocación. Quiero aprovechar lo siguiente. Que hagan seguimiento a quien sea. Están persiguiendo a algunos hermanos militares equivocadamente. Algunos están cambiando equivocadamente. Estoy informado. Pero hay militares patriotas, hay militares institucionalistas. Y me ha sorprendido este comandante, no me acuerdo, debo conocerlo, al comandante de la policía, Rodolfo Montero, que con mucha razón expresa lo que está pensando en el pueblo. No están diciendo que vamos a meter bala, no están diciendo que vamos a reprimir, está planteando diálogo y consensos. Y algunos hermanos policías y militares que me decían, es razón de patria, que los antipatrias quieren volver, y cuando no hay motivo de represión, provocan. Escúchenme bien, métanse a la cabeza. ¿Qué dijeron? ¿Y qué van a hacer? Es el gobierno quien va a atentar contra el patrimonio del pueblo boliviano. Así como antenas, y van a entrar a las ciudades, y nos van a acusar, sea a los mineros, campesinos, obreros, especialmente a los masistas, ahí están, terroristas. Ese es el motivo, seguramente para detener dirigentes, o para reprimir al pueblo. Yo agradezco, saludo a esos militares, a esos hermanos policías que me informan. No estoy pidiendo cómo conseguirán mi teléfono. Yo digo, son patriotas, se comunican, denuncia esto. Esto está preparando. No comparten con accionar de algunos ministros que van provocando permanentemente al pueblo boliviano. Entonces, ¿qué estarán buscando? Ese será el debate. Y estarán buscando. Pero yo estaría seguro, hermanas y hermanos, nuestra responsabilidad es recuperar la democracia. Yo estoy viendo la mejor vacuna en Bolivia
sobre la vida y sobre la economía es recuperar la democracia. Esa es la mejor vacuna en este momento. Y para vacunarnos, pues hay que planificar cómo recuperamos la democracia. Y nuevamente aprovecho esta oportunidad para denunciar al mundo entero. El gobierno de facto, siento que está planificando el tercer golpe de Estado. Primero ha sido noviembre, segundo ha sido el 22 de enero, ahora tercero. ¿Qué dicen algunos de sus mensajes? Mira, estaba leyendo acá. Dice, acusa al MAS de estar gestando un golpe de Estado desde la propia Asamblea Legislativa Plurinacional. Ay, nosotros somos golpistas ahora. La semana pasada acusaron que el MAS está preparando un golpe de Estado. Ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional está preparando un golpe de Estado. ¿Quién va a creer eso? Que la Asamblea está preparando un golpe de Estado. Estoy leyendo algunos reportes de medios de comunicación. Eso está en Gigavisión, está en varios medios de comunicación. Que la Asamblea Legislativa Plurinacional está gestando golpe de Estado. Que los masistas están haciendo golpe de Estado. Históricamente, los movimientos sociales tienen una vocación democrática. Cuando no hay democracia y las dictaduras militares, huelga de hambre, marchas, todo por la democracia. Una cultura de paz. Pero la paz solo se va a garantizar cuando hay justicia social. La paz solo se va a garantizar cuando se respeta la independencia y la soberanía de un Estado. La paz se garantiza cuando se respeta, se reconoce la identidad, la dignidad, la diversidad de un pueblo. La paz no se garantiza con represión en la parte política y en la parte económica, no con privatización. Estamos convencidos. Entonces, sospechosamente, todo es provocación, agresión, provocación. Y, repito por segunda vez, va a aparecer estas semanas bienes del Estado, patrimonio del pueblo, atentados, y echar la culpa. Ahí están los terroristas, ahí están los sediciosos. No olvidemos, hermanas y hermanos de los movimientos sociales, para el sistema capitalista, todos los sindicalistas somos terroristas. Esa es parte de la doctrina norteamericana. Ahora, todos terrorismo, sedición, terrorismo, conspiración, ¿no? Nosotros ahora vamos a ser golpistas. Y podía creer eso. Dice, mucha responsabilidad, mucho debate, mucha evaluación, queridos compañeros, queridas compañeras, todo por nuestra querida Bolivia. Hermano presidente, este es el tercer tema que queríamos compartir con usted. Ya ha hecho una introducción en el tema de la democracia, que viene junto al tema de las elecciones y que el pueblo boliviano está aguardando hasta ahora, y lo va a hacer seguramente en los próximos días, de que se pueda promulgar esa ley que va a permitir que el próximo 6 de septiembre todos podamos acudir a las elecciones, a las urnas. Y me gustaría conocer respecto a esta consulta, hermano presidente, su percepción. Mucho comentario desde las autoridades del actual régimen queriendo contraponer el tema de, primero, la salud, no las elecciones. Entonces, cabe ahí una respuesta, y usted ya lo manifestaba muy bien, es que un gobierno legítimamente electo le va a dar otra tónica, le va a dar
otro viraje a la atención de salud, pero hay otros elementos de por qué el pueblo boliviano exige elecciones el próximo 6 de septiembre, o como muchos a través de las redes sociales expresan y dicen, elecciones ya. A todo ello, hermano Evo, ¿cuál es la percepción? ¿Cómo ve la salud democrática del país? ¿Y por qué debemos tener elecciones en nuestro país como se exige de una gran mayoría del pueblo boliviano? Si para el gobierno de facto primero fuera la vida, no hubieran sacado un decreto supremo para que los militares y policías metan bala como en Sacaba y en Sencat. Yo no echaría la culpa a los comandantes ni a la Fuerza Armada de la policía, porque sacó un decreto para que metan bala. ¿Con qué moral, con qué autoridad, con qué ética hablan diciendo primero la vida? Ahí están las masacres. Segundo, con tema de la pandemia. Otra vez, ¿qué autoridad tiene para hablar de la vida? No sé cuánta gente ya ha muerto por hambre que por coronavirus. Se han suicidado. Los primeros días se han escuchado suicidios de niñas, niños, de un padre que se ha colgado. Siguen esos, pero la prensa no difunde. Entonces, nos matan de hambre, nos matan de bala, y además de eso, nos matan por su ineficiencia, por su incapacidad con coronavirus. A ver, hermanas y hermanos de cualquier sector social, empecemos a evaluar si realmente tiene razón el gobierno de facto cuando dice primero pues la vida. ¿Quién sabe quiere usar el tema de esa pandemia para forzar a suspender las elecciones? Pero estamos escuchando en el mundo, ha habido cuántas elecciones en plena cuarentena en algunos países del mundo. Hace 2 semanas ha habido una elección en un país caribeño, sin problemas. El 5 de julio va a haber otra elección, un país latinoamericano, que su gobierno está reclamando más bien cumplir con sus constituciones, que hayan elecciones. Y no solamente cuando se habla de la vida, ahora hay que hablar de economía. Con semejante corrupción, con semejante nepotismo. Además de eso, repito nuevamente, paralizando el aparato productivo. Del Estado a Estado. Algún sector del privado sigue, pero totalmente paralizado con temas de cuarentena, la economía popular, la economía familiar, la economía del día a día, la economía de micro, pequeña empresa. Yo leí un periódico, El Deber, las semanas pasadas, como paralizó la industria de fertilizantes en Boloburo. El Estado, por tanto, el pueblo pierde $70 millones. Creo que son de utilidad neta. Entonces, ¿de qué vida, de qué primero la vida puede hablar el gobierno de facto? No nos engañemos. Que no nos engañen, que no nos mientan. Seguramente en concurso de mentirosos, el gobierno actual ganaría de lejos ese concurso, serán campeones mundiales, y que de verdad estamos volviendo a ser campeón mundial de temas de corrupción por culpa del gobierno de facto. Ya viste los periódicos de antes de que lleguemos,
los periódicos que están escritos, decía Bolivia campeón mundial en corrupción, subcampeón mundial en Sudamérica, así comentaba, así estaban los periódicos. También soy sincero, a veces es difícil de combatir la corrupción, cero de corrupción es difícil, pero sí, cero de tolerancia, aplicamos y cumplimos. ¿Cuántos alcaldes de más en la cárcel? Como también de la derecha. Y hay algún sector de la justicia acompañó felizmente. No con falsas acusaciones mentirosas, sino con pruebas. Si hay pruebas, no se perdona a quien sea. Aplicamos eso. Pero ahora, no, pues es toda mentira, acusación, falsamente nos quieren hacer con semejante propaganda, dice, primero la vida. Yo sigo convencido, quiero expresar lo que pienso, y tenemos derecho a pensar. El peor enemigo de la vida y de la economía boliviana es una sola pandemia, que es gobierno de esta dictadura. Es la peor pandemia. Por eso la mejor vacuna es vacunarnos de esta pandemia, que es recuperar la democracia. A esa conclusión llego, analizando seriamente sobre nuestra querida Bolivia. Hermano presidente, agradecer a todos los medios de comunicación que están bajando la señal de Causacho en Coca a través de las radios, del satélite, a través de la aplicación de celular, el internet, las redes sociales. Hay muchísima gente que está conectado y nos envía muchos saludos. Lo hacemos también del mismo modo. Me cabe una consulta y me permito hacerle, hermano presidente, respecto de las posturas asumidas últimamente con relación al tema de las elecciones. Primero, la presidenta de facto le envió una carta a la presidenta del Senado pidiendo explicaciones respecto de un análisis científico para definir la fecha del 6 de septiembre. Una respuesta tremendamente amplia y con muchos argumentos, además respondida por la presidenta del Senado, Eva Copa, justificando plenamente lo que son la gran necesidad de las elecciones y una postura totalmente definida y concreta de parte del Tribunal Supremo Electoral al señalar que se va a realizar las elecciones el próximo 6 de septiembre, están dadas las condiciones. ¿Cómo ve estos elementos que se vienen en torno de las elecciones generales, hermano Evo? Primero, el órgano ejecutivo sea democráticamente electo o de facto no tiene por qué pedir rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea es el primer poder del Estado. La Asamblea es el que tiene que fiscalizar a todos los poderes y no el Ejecutivo a la Asamblea. Un grave error pidiendo información del tema de salud. Me hacía del Ministerio de Salud, mediante la presidenta de facto debe estar informando cómo está la situación, aunque ya vertió su opinión anticipadamente, que el pico va a ser en junio, julio, siguen prolongando el pico de contagios y fallecidos. Y manejan bajo sus intereses, bajo sus intereses netamente políticos, ¿no? Y las amenazas constantes a la Fiscalía, al Tribunal Supremo de Justicia, amenazas o chantajes, condicionamientos, órdenes al Tribunal Electoral Departamental y Nacional para que demanden al MAS por fraude.
no se gobierna con amenazas, con chantajes, ni con condicionamientos, ni con prebendas, menos con bala y tanque. Claro. Para algunos es una sorpresa, le asusta, pero el pueblo también siente que ha perdido el miedo ante el gobierno de facto y lamentablemente con su accionar el gobierno de facto pierde autoridad ante el pueblo. El pueblo pierde miedo y el gobierno de facto pierde autoridad ante el pueblo. Estamos en esa situación, una crisis social y política. Esas amenazas, esos condicionamientos que quiera hacer están fuera de las normas existentes en Bolivia. Pero lo más importante, sabe la comunidad internacional, sabe los distintos organismos de los acontecimientos que van pasando en Bolivia, ¿no? Es verdad que tenemos la obligación de cómo cuidar la vida. Mira, repasemos a ver, eliminaron programa de Mi Salud, fortaleciendo el programa de salud. Esas hermanas y hermanos estarían casa por casa, bien equipados con bioseguridad y además de eso, por una parte, con medicamentos. ¿Cómo aplicar telesalud que hemos creado? SAPSI, sin la participación del gobierno nacional, ya están aplicando el SAPSI. Medicina, cuidado familiar. Y quiero decir, a mí me informan, escucho inclusive a los médicos, a los científicos. Hay que combinar las dos medicinas, la tradicional, la natural, pero también la farmacéutica. Y algunos hermanos me dicen, están tomando en su casa, porque hospitales colapsados, para que la cuarentena, para que el gobierno equipe. ¿Quién nos diga en este momento? Un hospital equipado. De casi 5 hospitales terminados dejamos, por terminarse. 15 hospitales, segundo, tercer nivel. Que nos diga un hito, que nos demuestre, ahí estamos equipados, ahora está funcionando. Que nos diga un hito solamente. Y tantos hospitales paralizados, entre ellos en Trinidad Beni, en su pueblo de la presidenta. No tiene compasión con su departamento. Debería acelerar en su departamento, terminar eso. Está bien equipado, ya está terminado equipado. Los hermanos de Beni de Trinidad, ¿qué me cuentan? La única obra que hizo para Trinidad es comprarse una casa, un departamento como presidente, nada más, no hay otra obra. Otra obra era construcción de su casa, pero se pelea interna por tema plata con un veniano mismo que era director del programa de viviendas. Le sacaron y se paralizó la construcción de casa. Darle la historia y comentarles gracias a los hermanos venianos que me informan de primera mano. Y les proceso más bien a los periodistas por haber denunciado cómo a unas semanas de su presidencia se empezaba la construcción de la casa de la presidenta. Entonces, hermanas y hermanos, no hay ninguna atención, un tema de salud. El pueblo está abandonado y de paso va chantajeando a los distintos poderes del Estado, ¿no? El pueblo sabrá, el mundo sabrá de lo que está pasando en Bolivia, pero nuestra tarea, nuestra responsabilidad, como siempre, es recuperar la democracia, recuperar la patria, defender nuestras empresas nacionalizadas, defender los proyectos de industrialización, litio, petroquímica, el hierro, defender todos los programas sociales.
sistema capitalista. Repito nuevamente, ¿qué dicen? Los pobres sálvense como puedan. Con esta pandemia, lo que estamos viendo en Estados Unidos, ejemplo, lo que estamos viendo en Brasil. Además de eso, en la política del sistema capitalista no hay inversión social. No hay inversión ni para salud ni educación, menos para otros programas sociales. A mí me dicen, solo canchita, sedes sindicales. Sí, hemos construido, es una inversión social. Pero también hemos construido tantos hospitales. Recién hemos ajustado, ¿cuántos? Más de 1.000 centros de salud en toda Bolivia en nuestra gestión. Récord histórico desde la fundación de la República. Sin tomar en cuenta la construcción de algunos alcaldes, gobernaciones, sus centros de salud o sus hospitales. Santa Cruz, el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, espero que esté recuperándose, a construir lindos hospitales de segundo nivel. Soy sincero, una vez he dicho, dame su proyecto. En vez de gastar en preinversión, me lo llevé su proyecto. Mejoramos un poco, construimos eso en otras ciudades. Así trabajamos con Percy Fernández. Con otro alcalde. Quiero que sepan, para economizar al Estado, uno tiene que tener banco de proyectos. En vez de que el alcalde, en vez de que el gobernador gaste en preinversión en los bancos de proyectos, el alcalde, nuestro banco de proyectos, se escoge, esta escuela me gusta, esta posta sanitaria me gusta, esta colisión me gusta, y no gasta en preinversión. Así se ahorra, así se cuida la economía nacional. Pero ahora no. Más bien paralizar obras y chantajear a los poderes del Estado. Y buena respuesta a la Asamblea mediante la hermana Eva Copa. Y pedí solo estar unidos. Felizmente, ya no son tiempos de noviembre, diciembre, enero, son otros tiempos. Y nuestra bancada está unida y va a estar unido. Es bancada del pueblo. Y no es una bancada del gobierno de facto. Que entienda el gobierno de facto. Y esta bancada va a estar siempre con su pueblo, ¿no? Y amenaza, amedrentamientos, ahora la bancada sigue la bancada golpista. Felizmente están en periódicos, en los medios de comunicación, para después revisar y escribir nuestra historia. Y que las nuevas generaciones recuerden acá a poco tiempo cómo se vive con la derecha y con la dictadura. Es cuestión de repasar, recordar y nunca olvidar. Pero lo peor es en tema de educación. A ver, yo me acuerdo en tiempos de 7 años de Banzer, García Mesa, había clausura del año escolar. Ahora es otro como clausura del año escolar. Que Víctor Hugo Cárdenas es el pedagogo, el mejor pedagogo aymara de Bolivia. ¿Qué hace el pedagogo en este momento? Yo escuché por los medios de comunicación, su esposa o su novia de su hijo, su jefa de gabinete, eso dice la prensa. De ser verdad, es nepotismo en familia. La prensa dice, ebrios con un carro oficial se chocaron por ahí, en plena cuarentena. Si es verdad eso, ¿qué castigos? No se entiende. Pero que no veo una política, un programa de emergencia para temas de educación. No sé si algunos hermanos me están informando en el campo, como los profesores no pueden ir, están contratándose como profesores privados para que sus hijas sigan estudiando de manera clandestina, como en tiempos de la República, escuelas clandestinas, ahora con tema de coronavirus. Que el gobierno de facto, con Víctor Hugo Cárdenas, dejar
especialmente al campo sin educación, es una traición, es un abandono, es una traición al movimiento indígena, ¿no? Y en la ciudad, como sea, intentando con clases virtuales, no presenciales, entiendo perfectamente, pero en el campo, ¿cómo podemos hacer en este momento? No hay un plan. Dejar a su suerte. Claro, otra vez vuelvo. Para quienes ostentan las políticas del imperio, de los distintos imperios, mejor nos quedemos sin educación. Que dice, si son más ignorantes, fácilmente más dominables, más para someterlos. A eso nos está llamando desde el Ministerio de Educación, cuestionando los programas que creamos con maestros, padres de familia, estudiantes, nuevas políticas de educación, nuevos programas educativos. Hemos reducido de casi más de 6-7% de analfabetismo a menos de 2%, 1% llegamos. A este paso, nuevos analfabetos. Ese busca el gobierno de facto desde el Ministerio de Educación. Yo creo que ya han cambiado 1 o 2. Hemos escuchado en medios de comunicación, ministros o viceministros, sacando plata por trabajo. Una vergüenza. Entonces, hermanas y hermanos, nuevamente nuestros pedidos al movimiento campesino indígena originario, cómo organizarse. A mí me sorprende, me informan, como el ministro de Educación ha prohibido que vayan a pasar clases los maestros, están contratándose maestros privados para pasar clases. Me sorprende esa gran iniciativa, haciendo un esfuerzo en plena pandemia para que su hijo no se quede. Esta ya es como el clausura del año escolar. Repito nuevamente, como en tiempos de García Meza y Banzer. Los viejos dirigentes, hermanas y hermanos de edad avanzada, conocen cómo se clausuraba año escolar y todos pasaban de curso. Tal vez algunos que no estudiaban se aprovechaban para pasar de curso, ¿no? Es importante seguir pidiendo cuál es un plan de emergencia para el tema de educación, para las nuevas generaciones, especialmente nuestra preocupación de las áreas rurales. Ramiro, usted me estira la lengua para que reniegue esta mañana, por favor, no me estire la lengua la próxima. Queremos pasar bien este domingo, el Año Nuevo Andino Amazónico, pero escuchando los distintos medios de comunicación y las informaciones que se vierten, pues da mucha pena, decepciona, pero estamos convencidos, de verdad, hermanas y hermanos, somos pueblo, somos fuerzas sociales, tenemos mucha convicción, mucho compromiso con la patria, mucho compromiso con las nuevas generaciones, y aquí, cuidando la vida, es cuestión de garantizar la recuperación de la democracia. Con democracia, nuevamente, volveremos millones y devolveremos la dignidad de la libertad a todo el pueblo boliviano. Muchas gracias, hermano Ramiro. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias, hermano presidente. El próximo domingo, como siempre, muchísima gente estará aguardando nuevamente este diálogo que es tan importante. Hay mucha gente que nos envía mensajes saludándolo, hermano Evo, así que hacemos presente este saludo de miles y miles de hermanos bolivianos. Muchas gracias, hermano presidente. Hasta el próximo domingo. Amigos y amigas, señoras y señores, como todos los programas, vamos a luego recibir llamadas telefónicas en esta...